La pastelería El Artesano de Barcelona estaba abarrotada aquel sábado por la mañana cuando Héctor Salvatierra entró para encargar una tarta más para otra de sus interminables cenas de gala. Empresario multimillonario del sector hotelero, presidente de Salvatierra Group, estaba acostumbrado a que todo se hiciera al instante. Pero esa mañana, algo lo detuvo por completo. Una mujer joven, el cabello recogido en una coleta despeinada y los ojos hinchados de lágrimas contenidas, estaba cancelando la tarta de cumpleaños de su hijo. El niño, de unos 7 años, tiraba de la manga de su madre suplicándole que no lo hiciera. Ella le susurraba que no había suficiente dinero, que celebrarían en casa de otra forma. El pequeño no lloraba, pero en su mirada había una resignación que ningún niño debería tener. Héctor estaba a punto de salir, era un asunto privado, un dolor ajeno, cuando el niño pronunció una frase que lo detuvo en seco. Una frase tan simple que acabaría cambiando no solo esa mañana, sino el resto de su vida. Porque a veces, un solo momento de humanidad basta para recordarte quién eres en realidad. La pastelería El Artesano se encontraba junto a la plaza de Lavapiés, en el corazón del viejo Madrid. Héctor solía ir cada sábado para encargar dulces para sus eventos. A sus 43 años, era uno de los hombres más ricos de España. Su cadena hotelera, valorada en más de 2.000 millones de euros, era sinónimo de lujo y éxito. Elegante, alto, con cabello oscuro y algunas canas, vestía trajes de Massimo Dutti hechos a medida. En su muñeca brillaba un reloj de 120.000 euros, símbolo de una vida perfecta, al menos en apariencia. Divorciado desde hacía 3 años, solo veía a su hija Julia 2 fines de semana al mes. Vivía en un ático de 5 millones en Chamberí, rodeado de arte, tecnología y silencio. Un silencio que ni el mármol ni el dinero podían llenar. Aquella mañana entró en la pastelería con su frialdad habitual, pero se detuvo al ver la escena en el mostrador. Una mujer, quizá de 30 años, vestía unos vaqueros gastados y una chaqueta vaquera vieja. El pelo castaño recogido a toda prisa y una mirada cansada. A su lado, un niño con enormes ojos oscuros miraba las tartas con un deseo que dolía. Héctor escuchó la conversación sin proponérselo. La mujer, Elena, estaba cancelando la tarta de chocolate que había encargado para el cumpleaños de su hijo Nico, que cumpliría 7 años al día siguiente. Una tarta sencilla con decoraciones de superhéroes que costaba 120 euros. Elena explicó en voz baja que un gasto médico inesperado la había obligado a priorizar. La abuela está enferma, susurró. Necesita medicinas. La tarta puede esperar, cielo, la abuela no. El niño asintió con una madurez que rompía el alma. No lloró. No protestó. Solo dijo, está bien, mamá. Ya habrá otra vez. Héctor sintió una punzada. Durante años había ignorado esas sensaciones, pero en ese instante vio algo de sí mismo en ese niño. Vio al Héctor de hace 30 años, criado en un piso minúsculo en Carabanchel. Recordó a su padre, albañil, trabajando 60 horas por semana. Recordó los cumpleaños con bizcochos caseros, porque las tartas de pastelería eran un lujo inalcanzable. Antes de pensarlo, se movió. Los alcanzó justo cuando estaban por salir. Elena se volvió, sorprendida y desconfiada, al ver a aquel hombre de traje impecable acercarse. Se tensó instintivamente. Perdone, dijo Héctor con voz suave. He escuchado por casualidad lo de la tarta. Quisiera hacer algo, si me lo permite. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella, la desconfianza creciendo. Héctor dudó un instante, luego habló con sinceridad. Quiero pagar la tarta. Para el cumpleaños de su hijo. Como regalo. Nada raro, solo un gesto. Elena se puso rígida. Su rostro se endureció. No necesito caridad, dijo con voz firme. Pero gracias. ¿Estamos bien? Intentó marcharse, pero Héctor reconoció en su tono algo que conocía, la dignidad de quien lo ha perdido todo, menos el orgullo. Antes de que se alejaran, dijo algo que no había planeado, entiendo. Yo también crecí sin poder pagar tartas. Mi madre las hacía en casa, con harina y fe. Si pudiera volver atrás, daría cualquier cosa por regalarle un día sin preocupaciones. Elena se detuvo. Se volvió a mirarlo, con cautela,
pero también con curiosidad. Héctor continuó, no es caridad. Es memoria. Respeto por todas las madres que hacen milagros con nada. Hubo un silencio largo. Luego Elena miró a Nico, que la observaba con esperanza. Respiró hondo. Lo aceptaré, pero como un préstamo, dijo finalmente. Se lo devolveré en cuanto pueda. Héctor sonrió con calidez. De acuerdo. ¿Sin prisa? Luego se inclinó hacia el niño. ¿Qué quieres que ponga la tarta? Nico respondió emocionado, Spider-Man. Porque Spider-Man ayuda a la gente. Héctor se agachó hasta su altura. Entonces elegiste bien, le dijo. Porque los verdaderos héroes no tienen poderes, ayudan aunque duela, como tu mamá. Ella es la heroína más grande que conozco. El niño sonrió radiante. Elena se cubrió la boca para contener el llanto. Regresaron juntos al mostrador. Héctor encargó no solo la tarta original, sino también dulces, globos y decoración. Cuando la dependienta dijo el total, 450 euros, Elena palideció. Por favor, no, es demasiado, empezó a decir. Pero Héctor levantó la mano con una sonrisa suave, un héroe como Nico merece una fiesta de héroe. Elena sintió, la voz rota. Se lo devolveré, lo prometo. Héctor le entregó su tarjeta personal. No hay prisa. Pero si necesita algo, llámeme. Mientras salían, Nico se giró y gritó, gracias, señor. Héctor levantó la mano en un saludo discreto. Sintió algo cálido, casi olvidado, encenderse en el pecho. Esa tarde volvió a su ático en Chamberí, y por primera vez en años el silencio no le pesó tanto. Seguía viendo la sonrisa de Nico, la fortaleza de Elena, la humanidad que aún podía existir en el mundo. Aún no sabía que esa mañana no había cambiado solo el cumpleaños de un niño, sino el curso completo de su vida y de la de ella. Porque a veces, las historias que más nos transforman comienzan con los gestos más simples. 3 días después, Héctor estaba en su oficina de la Torre Europa cuando su móvil sonó. Número desconocido. Normalmente no respondía, pero esta vez lo hizo. Era Elena. Su voz temblaba apenas. Disculpe por molestar, solo quería darle las gracias otra vez. La fiesta fue perfecta. Nico no había sonreído tanto en su vida. Héctor sintió aquel mismo calor en el pecho. Me alegra mucho, respondió. Ese niño se lo merece. Hubo un silencio breve. Luego Elena dijo algo inesperado, quisiera invitarle a un café. No para agradecerle, sino para hablar de cómo empezar a devolverle el dinero. Héctor estuvo a punto de decir que no hacía falta, pero se detuvo. Porque en el fondo, sabía la verdad, quería volver a verla. Quería conocer la historia detrás de aquella mujer que mantenía su dignidad incluso cuando la vida la ponía de rodillas. Héctor aceptó el café sin dudarlo, pero aclaró con una sonrisa que no quería hablar de dinero, sino simplemente conversar. Se encontraron al día siguiente en una pequeña cafetería cerca de Atocha, lejos de los lugares lujosos que él solía frecuentar. Elena llegó temprano, visiblemente nerviosa, alisando su cabello una y otra vez. Cuando Héctor apareció en vaqueros y un jersey sencillo, en lugar de su traje habitual, ella se relajó un poco. Pidieron café con leche y croissants, y comenzaron a hablar. Elena relató su historia sin dramatismos, con una serenidad que impresionaba. A los 23 años había quedado embarazada de un novio que le juró apoyo eterno, pero desapareció poco después de que naciera Nico. Nunca volvió, nunca preguntó por su hijo. Sus padres habían muerto en un accidente de tráfico cuando el niño tenía solo 2 años. La única familia que le quedaba era su abuela, una mujer de 80 años con la salud deteriorada, con quien vivía en un piso pequeño en Usera. Trabajaba como cajera en un supermercado. Turnos eternos, 800 euros al mes. Nunca alcanzaba, pero lo hacía todo con una dignidad tranquila, sin queja alguna. Héctor escuchaba en silencio, notando cómo crecía dentro de él un respeto profundo por aquella mujer. No se lamentaba. No pedía lástima. Simplemente contaba su vida como quien acepta la realidad, sin rendirse ante ella. Cuando llegó su turno de hablar, Héctor se sintió extraño. No estaba acostumbrado a mostrar su historia real, pero con Elena era diferente, fluía con naturalidad.
Le habló de su infancia en Carabanchel, de su padre obrero en una fábrica y de su madre que limpiaba casas ajenas. De cómo estudiaba de noche después del trabajo, de cómo levantó su primera promotora inmobiliaria con un préstamo que tardó 10 años en devolver. Le contó su matrimonio con Isabel, una mujer de la alta sociedad madrileña que se casó con él por el poder y no por amor. El matrimonio fue una farsa elegante, una fachada que se desplomó años después, dejándole a cambio una hija, Julia, a la que apenas veía. Su exesposa había llenado la cabeza de la niña con veneno y resentimiento hasta convertirla en una extraña. Elena lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Y cuando él terminó, dijo algo que lo dejó helado: el éxito no te salva del dolor, solo cambia el tipo de dolor que sientes. A veces quien lo tiene todo es más pobre que quien apenas tiene nada, pero tiene a quien abrazar. Hablaron durante 3 horas que parecieron minutos. Cuando se despidieron, ambos se sentían distintos. Más livianos. Más vivos. Héctor, movido por un impulso genuino, le pidió volver a verla. No por el dinero, aclaró. Es que hablar contigo ha sido lo más real que me ha pasado en años. Elena lo pensó un segundo antes de sonreír con timidez. Me gustaría, respondió. Lo que empezó como un café se convirtió en una costumbre. Una vez por semana, luego 2, luego 3. Héctor comenzó a conocer a Nico, llevándolo al parque, jugando al fútbol, contándole historias antes de dormir. El niño lo miraba con admiración, viéndolo como la figura paterna que nunca tuvo. Elena, al principio, mantenía las distancias, protegiendo su corazón y el de su hijo. Pero poco a poco comenzó a confiar. Veía al hombre detrás del traje, a alguien herido, humano, que había olvidado lo que era conectar de verdad. 2 meses después de aquel primer café, Héctor la sorprendió con una propuesta inesperada. Le ofreció trabajo en su empresa, Salvatierra Inversiones. No es caridad, aclaró de inmediato. Es un puesto real en atención al cliente. Tu forma de conectar con la gente vale más de lo que imaginas. Sueldo de 3.000 euros, contrato estable, beneficios completos. Elena lo miró sin creerlo. Era 4 veces lo que ganaba en el supermercado. Con eso podría pagar los tratamientos de su abuela, vivir sin miedo a fin de mes, darle a Nico una vida mejor. Pero dudó. ¿Lo hace por pena?, preguntó en voz baja. No quiero limosna. Héctor la miró con una sinceridad que desarmaba. No es compasión. Es reconocimiento. Veo en ti lo que otros no ven: talento, empatía, inteligencia emocional. Y sí, quiero ayudarte, pero no como benefactor. Como amigo que cree en ti. Elena no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en 8 años sintió que el futuro podía ser distinto. 6 meses después, Elena trabajaba en la empresa y se había vuelto indispensable. Su manera de escuchar, de entender a los clientes, la hacía única. Las personas pedían hablar con ella por nombre. Pero algo más estaba ocurriendo. La amistad entre Héctor y Elena estaba cambiando. Pasaban cada vez más tiempo juntos, cenas después del trabajo, fines de semana en el parque con Nico, tardes tranquilas cocinando juntos mientras el niño hacía los deberes. Héctor empezó a evitar los eventos de sociedad. Rechazaba invitaciones, prefería una tarde sencilla con ellos dos. Su ático de cristal empezó a parecerle una jaula dorada. Elena, por su parte, luchaba con sentimientos que la asustaban. Se estaba enamorando de Héctor. Pero tenía miedo. Miedo de que fuera un capricho pasajero. Miedo de que Nico volviera a sufrir si todo se rompía. Miedo de que la diferencia entre sus mundos fuera demasiado grande para vencerla. El punto de quiebre llegó una tarde de septiembre. Héctor los invitó a cenar en su ático por primera vez. Quería mostrarle su mundo, abrir esa puerta que siempre había mantenido cerrada. Mientras Nico corría fascinado por el enorme salón, Héctor y Elena se quedaron en la terraza, con Madrid extendiéndose como un océano de luces bajo ellos. Él tomó su mano, tembloroso. Tengo que decirte algo, susurró. Estos meses contigo me han cambiado. Has despertado en mí algo que creía muerto. He recordado lo que significa sentir, cuidar, pertenecer. Me he enamorado de ti, Elena. No de una idea, de ti, de tu fuerza, de tu bondad,
de la forma en que amas a tu hijo, de cómo me hace sentir visto sin máscaras. Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos. Tengo miedo, admitió. Miedo de no encajar en tu vida. De no ser suficiente. Héctor acarició su rostro con ternura. Mi vida sin ti ya no tiene sentido. No quiero que entres en mi mundo, quiero construir uno nuevo contigo. Y créeme, Nico ya es más mi hijo de lo que yo mismo he sabido ser padre antes. Se besaron, con Madrid brillando a lo lejos, y ambos supieron que algo profundo había comenzado. Ya no era la casualidad de una pastelería. Era el comienzo de algo verdadero. Pero lo real nunca es fácil. El mundo de Héctor lo notó, y reaccionó con la crueldad típica de la alta sociedad. Los socios murmuraban. Las revistas del corazón publicaron fotos de Héctor Salvatierra con la cajera, pintando a Elena como una cazafortunas. Su exesposa, Isabel, aprovechó el escándalo. Empezó a usar la relación en su contra, diciéndole a su hija Julia que su padre había reemplazado a su familia por una cualquiera y su hijo. La niña, envenenada por años de manipulación, se negó a verlo. Elena leía los comentarios en redes, crueles e inhumanos. Decían que estaba usando a Héctor por su dinero, que era una madre desesperada, que Nico no merecía esa vida. Las mismas voces que ignoraban la verdad, que un acto de bondad en una pastelería había unido dos almas heridas, y que ni el dinero, ni el escándalo, ni el orgullo podrían deshacerlo. Cada comentario era como una herida nueva sobre la ya frágil autoestima de Elena. Una noche, agotada y sin fuerzas, se derrumbó en brazos de Héctor, llorando sin control. Le dijo entre sollozos que tal vez se habían equivocado, que quizás estar juntos hacía más daño que bien, que no valía la pena destruir su reputación ni poner en riesgo la relación con su hija. Todo por un amor que el mundo insistía en juzgar. Héctor la sostuvo con fuerza, y entonces dijo algo que ambos recordarían para siempre. Le confesó que había pasado más de 40 años viviendo para los demás, casándose con la mujer adecuada, asistiendo a los círculos adecuados, construyendo el éxito correcto. Y que todo eso lo había dejado vacío. Con ella había encontrado lo único que nunca tuvo, algo auténtico. Y con Nico había descubierto lo que realmente significaba ser padre, no un hombre que entrega dinero o cumple horarios, sino alguien presente, con alma. No voy a rendirme a esto, Elena, le dijo con voz firme. Porque esas personas que hablan no estarán en los momentos que importan. Tú y Nico sí. Elena se aferró a él con fuerza, queriendo creerle, aunque el miedo seguía ahí. Pero Héctor tomó una decisión esa misma noche, afrontaría todo públicamente, sin esconderse, sin vergüenza. 2 semanas después, convocó una rueda de prensa en la sede de su empresa. Los periodistas llegaron esperando un anuncio corporativo, pero se encontraron con algo muy distinto. Héctor habló de su relación con Elena abiertamente, sin rodeos. Contó cómo la había conocido aquella mañana en la pastelería, el momento que le cambió la vida. Dijo que ella y su hijo le habían enseñado más sobre humanidad que todos los años de lujo y poder. Afrontó cada crítica con calma. Sí, Elena había sido cajera, ahora era una profesional destacada, ganada por mérito propio. Sí, provenía de un origen humilde, igual que él antes de hacerse rico. Y sí, era madre soltera, pero eso no la hacía débil, sino extraordinariamente fuerte. Y luego añadió, mirando directamente a las cámaras, si alguien tiene un problema con que yo ame a una mujer real y no a un adorno social, puede irse al infierno. He pasado demasiado tiempo buscando la aprobación de gente que no significa nada. Sus palabras recorrieron España como un incendio. Algunos lo tildaron de provocador, pero la mayoría lo aplaudió. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de personas comunes agradeciendo su valentía. Por fin alguien rico que elige el amor verdadero sobre las apariencias, decían los titulares. Lo inesperado ocurrió días después. Su hija Julia vio el video de la conferencia. Por primera vez en su vida, no vio al empresario distante del que su madre le hablaba, sino a un hombre sincero, vulnerable. Esa noche lo llamó por primera vez en 2 años. La conversación fue larga, con lágrimas, reproches y silencios, pero fue un comienzo. Julia le dijo que quería conocer a Elena y a Nico. Si son tan importantes para ti, dijo, merecen una oportunidad.
Un año después de aquella rueda de prensa, Héctor y Elena se casaron. No en un salón de lujo ni ante cientos de invitados de la alta sociedad, sino en la pequeña iglesia de San Lorenzo del Escorial, donde los abuelos de Elena se habían casado 60 años antes. Asistieron apenas 30 personas, las que realmente importaban. Julia, su hija, fue la dama de honor, tras haber construido con Elena una relación sorprendentemente genuina. Y Nico, con un pequeño traje negro y los nervios a flor de piel, fue quien llevó los anillos. Su sonrisa de orgullo bastaba para llenar toda la iglesia. Pero el momento más conmovedor llegó después de la ceremonia. Héctor se arrodilló frente a Nico, ahora de 8 años, y con voz emocionada le preguntó si le gustaría que él fuera oficialmente su padre. El niño lo miró serio, luego a su madre, que lloraba sin poder hablar. ¿Significa que nunca te irás?, preguntó con inocencia. Héctor sonrió con lágrimas en los ojos. Significa que estaré ahí para todo, hijo. Para cada cumpleaños, cada partido, cada momento. Ser padre no es compartir sangre, es elegir quedarse. Nico se lanzó a sus brazos, y en ese instante todo cobró sentido. Todos los caminos torcidos, los errores, las heridas, habían llevado hasta allí, una familia elegida, construida por amor y no por destino. Héctor vendió su ático en Chamberí y compró una casa más pequeña, pero cálida, cerca del retiro, donde Nico jugaba cada tarde. Redujo su ritmo de trabajo, delegó más, aprendió a vivir sin prisa. Elena siguió trabajando, pero ahora con equilibrio, sin miedo a mirar el futuro. La abuela Rosa, que todos adoraban, vivió lo suficiente para ver a su nieta feliz y a su bisnieto con un padre verdadero. Murió en paz, rodeada de amor, dejando tras de sí la familia que siempre soñó para ellos. 5 años después de aquella primera mañana en la pastelería, Héctor y Elena desayunaban juntos en su cocina mientras Nico y Julia jugaban en el jardín, tan unidos como si hubieran crecido juntos desde siempre. Sobre la mesa, una foto enmarcada del primer cumpleaños de Nico después de conocerse, la tarta con Spider-Man, la que cambió todo. Elena la miró sonriendo. A veces pienso, ¿qué habría pasado si aquel día no hubiera cancelado el pedido? Si me hubiera avergonzado y no hubiera entrado. Héctor la besó en la frente. El universo habría encontrado otra forma de cruzarnos. Porque hay personas que no se encuentran por azar, se reconocen como hogar. La historia del empresario y la madre soltera se convirtió en leyenda urbana en Madrid, pero no como un cuento romántico, sino como un recordatorio de humanidad. De que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria. De que el amor verdadero no entiende de clases ni etiquetas. Y de que a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es un simple gesto de bondad. Héctor transformó su empresa. Creó programas de apoyo a familias monoparentales y oportunidades laborales para quienes eran ignorados por su origen. Elena se convirtió en directora de ese programa, identificando talentos donde otros solo veían precariedad. Pero lo más importante fue lo que construyeron juntos, una vida basada en la certeza de que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en los momentos compartidos, en las lágrimas que se secan, en las sonrisas de los hijos. En la promesa diaria de estar presente. Todo había comenzado con una tarta cancelada, un niño que intentaba no llorar, una madre que se negaba a perder la dignidad y un desconocido que decidió recordar su propia humanidad. Porque al final, lo que nos define no es cuánto poseemos, sino cuánto estamos dispuestos a compartir. No cuán ricos somos, sino cuán ricos de corazón. Dale like si crees que la amabilidad puede cambiar el mundo, un gesto a la vez. Comenta si alguna vez ayudaste o fuiste ayudado en un momento difícil. Y recuerda, las historias más hermosas suelen empezar en los momentos más simples.